Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Es un gusto poder saludarlos. Los invito para ver este tutorial. Esta medida es pequeña. Se puede usar como para el portabebé, cubrir arriba. Cualquier medida se ve muy bonito. Lo interesante es la combinación que lo vaya a hacer. Si usted tiene sobrantes de hilo, puede hacer su combinación como más le guste para que aproveche todos esos hilos que siempre los tenemos por ahí guardados. La medida de largo son 28 pulgadas, en centímetros son 71 centímetros y de ancho, sin estirar el tejido, 22 pulgadas, que son 56 centímetros. Y esto está tejido con 200 gramos de hilo. Son 40 gramos de cada color en esta medida y en esta clase de hilo. Para hacer este tejido estoy usando hilo brisa. Este es el color principal, es el número 136. Este es el número 144. Es el segundo color. Este es el tercer color, el 35. Este es el cuarto color. Es rosa bebé número 14. Y este es el último, el quinto color, que es número 39, color arena. Para hacer la cadena de base usé 3.5 milímetros y para el resto del tejido 3.25 milímetros. Recuerden que es hilo brisa. Este hilo lo pueden encontrar en mi tienda en línea para que escojan la combinación que gusten de cualquier clase de hilo que puedan preferir. Ahí ustedes van a ver en la categoría a mano izquierda, ahí está la categoría entrando a mi página y ahí van a ver las diferentes clases de hilos que hay y los colores que son muy bonitos para escoger. Abajo en la cajita de información del video, ahí está el enlace de la tienda. También me pueden encontrar en Facebook, ahí mismo está el enlace, mi correo electrónico y mi correo regular. Ahí hay toda la forma de poder contactarse conmigo. Y también se puede suscribir para que tenga el próximo proyecto que ya pronto lo voy a publicar. Por lo pronto vamos a empezar a tejer esta colchita que está preciosa. En la cobijita que tejí estoy contando los triángulos que van hacia adentro. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 22 cadenas en cada triángulo que va hacia adentro. A este lado son 2 cadenas más y al final son 4 cadenas más. Para tejer esta colchita se empieza con 2 cadenas a un lado y tenemos los 9 triángulos con 22 cadenas cada triángulo. Aquí tengo 5, 6, 7, 8 y 9. Y al final 6 cadenas para levantar la primera vuelta. Sumo esta cantidad, son 9 por 22, son 198, más 6 cadenas de un lado, más 2 cadenas del primer lado, son 16, 206 cadenas para los 9 triángulos y agregando los lados. Si usted quiere hacerla más grande, le va a agregar las veces que necesite 22
según el hilo que tenga y la medida también, como ya les mencioné. A esta misma cantidad le agrega 22, 22 o le disminuye según la medida. La muestra que voy a tejer, les voy a dar la notación igual forma. Van a ser 5 triángulos de 22. Aquí tengo 3, 4, 5 más las 6 cadenas al final. Aquí son 22 y 22, 44, 44, son 88 más 22, 88 más los 22. Son 110 más 6 y 2, 8. Tenemos 118 cadenas de base para la muestra de 5 triángulos. Empiezo la primera vuelta pasando 1, 2, 3, 4. En la siguiente, el primer punto alto, y paso 2 cadenas. En este mismo punto se tejen 2 puntos altos separados de una cadena. En el mismo punto paso 2 cadenas, una cadena, en el mismo espacio un punto alto. Se van a formar 3 grupos de 2. Estos son de la orilla, estos no cuentan. Aquí tengo 2. Paso 2 espacios y este es el último de los 3. Una cadena y en el mismo punto. Son 3 grupos de 2. Después de los 3 grupos, 2 cadenas. En el siguiente espacio, un grupo de 2. Vamos a tejer después de las 2 cadenas 3 grupos de 2. Pasando 2 cadenas en cada grupo. Paso 2. Aquí ya tengo 3 grupos con este. Voy a continuar pasando 1, 2 cadenas y en el siguiente un punto alto, lo dejo sin cerrar. El segundo punto alto, paso 2 cadenas y el punto alto, lo cierro. Voy a repetir este mismo triángulo de 3 y 3 en cada lado, pasando 2 cadenas, dos cadenas, dos cadenas, este es el pico del triángulo y aquí se cuentan por separado los 3 grupos, 2 cadenas después de que están los 3 grupos
y en el siguiente espacio el siguiente grupo de 2. Dos cadenas. El segundo grupo, dos cadenas. Y aquí tengo el siguiente grupo y ahí son 3. Aquí enseguida vamos a repetir este, pasando dos cadenas, paso dos cadenas y lo cierro. Ahí lo tenemos hasta este espacio repetido. Vamos a seguir hasta tener la cantidad de triángulos que se diseñaron para la cadena de base. Este es el último espacio. Tengo los 3 grupos de 2 puntos altos. Paso las 2 cadenas. 2 cadenas. Aquí está cerrado los 2 puntos. Y nos queda una cadena. Se teje el último punto alto de la orilla. Así se termina la primera vuelta. El segundo color, dejando una punta suficiente para asegurarla al final del tejido. Tres cadenas. Este hilo se debe de estar llevando hacia arriba, este que ya se dejó de tejer. Le doy vuelta. Aquí ya quedó levantado. En estos primeros 2 puntos altos que se juntaron en la vuelta anterior, se toma como el primer punto y en el primer espacio de cadena del grupo de 2 dejo el siguiente punto alto y los voy a cerrar los dos juntos. Ahí está un solo punto y tenemos las 3 cadenas del inicio de la vuelta. Se teje el siguiente grupo en el espacio de cadena, en el espacio de cadena, en el espacio de 2 cadenas se teje el último grupo de los 3. Aquí están los 3 grupos. Estos son los 2 puntos juntos. Y esta es la cadena para levantar la vuelta. Después de los 3 grupos siempre se tejen 2 cadenas. Y en este mismo punto se teje el primer grupo del siguiente lado. Siempre con una cadena de separación, el grupo de 2. Ahí están los 3 grupos del siguiente lado. En este último, el punto alto sin cerrar y en el siguiente grupo de 2, esto se deja de tejer y tenemos los 2 puntos para cerrarlos en un solo punto y sigo
Con cada grupo de 2 en cada espacio de cadena, aquí donde tenemos la punta del triángulo, se tejen los siguientes 2 grupos con las 2 cadenas de separación. Ahí está, de punta a punta. Esto lo vamos a repetir hasta el final de la segunda vuelta. Se termina la segunda vuelta, los 3 grupos en el último espacio de cadena. Aquí están los 2 puntos juntos. Voy a tejer el punto alto y en un solo punto cierro, y el punto alto de la orilla se teje en la primer cadena que tenemos de inicio de la vuelta anterior. Agrego el tercer color tres cadenas. Cada vuelta se empieza en esta forma. Levanto el color anterior, el que ya no se va a tejer. En esta tercera vuelta le doy vuelta al tejido. Donde están los 2 puntos juntos se teje un punto alto sin cerrar. El siguiente en el primer espacio de cadena se cierra y tengo las 3 cadenas y los 2 puntos juntos. Y se empieza igual. El grupo de 2 en cada espacio de cadena. En el espacio de 2 cadenas, los 2 grupos separados de 2 cadenas. Voy a continuar en el siguiente. Son los 3 grupos. En el último espacio, el grupo anterior, el punto alto sin cerrar, se pasa este espacio y se va a continuar en el siguiente espacio de cadena el punto alto y se cierra en un solo punto y se repiten los 3 grupos de 2 en cada espacio de cadena. En el espacio de 2 cadenas, dos cadenas y el siguiente grupo en el mismo espacio, y aquí se repite desde este grupo hasta este que es el mismo en la tercera vuelta. Se termina la tercera vuelta, los últimos 3 grupos de 2, un punto alto sin cerrar. Este es el último espacio de cadena, los 2 puntos juntos de la vuelta anterior, los cierro los 2 puntos y el punto alto de la orilla
en la primera cadena, levanto el color anterior, cierro la vuelta 3 y agrego el siguiente color. Tres cadenas. Voy a subir los dos colores que están pendientes de las vueltas anteriores. Antes de empezar la siguiente vuelta, que es la 4, doy vuelta, están los dos puntos juntos, se teje el punto sin cerrar, el siguiente sin cerrar, lo cierro, se teje en la misma forma los tres grupos. Este es el último grupo, las dos cadenas, en este espacio, el punto alto sin cerrar, paso la esquina, el siguiente punto sin cerrar y de nuevo los tres grupos de 2, el último, las dos cadenas, ahí está el primer grupo de 2 del siguiente lado, y así vamos a repetir desde este punto a este espacio de la misma forma que las vueltas anteriores, ir terminando y empezando las vueltas tal y como les expliqué en estas 4 vueltas. Aquí me falta un color para agregar. Usted lo puede hacer de 2 colores, de 3 colores, como usted prefiera. Se le va a dar el largo que se necesite, que le guste, ya que lo ancho lo tenemos en la base de cadena. Lo termino con este color ya teniendo lo largo que se necesite. Es el segundo color. Este es el inicio. Son los dos colores, pero en forma invertida queda. Esta punta donde se termina la vuelta, se corta el hilo. Estos dos últimos que quedaron en esta parte, también los corto. Al lado contrario, aquí tenemos este color rosa, se corta. Con el color principal se va a tejer una vuelta de medio punto, empezando aquí en la esquina. En cada espacio, aquí tenemos un espacio de una cadena, igual se teje medio punto en el punto alto, en el siguiente punto alto, en la cadena, en el punto alto, en el punto alto. Aquí tenemos dos, igual se tejen dos medios puntos. Los dos puntos altos, medio punto,
Este lo tejo, este lo paso y así seguimos toda la orilla, medio punto y medio punto en los lados, así queda la orilla. Esto se va a cubrir con la vuelta de medio punto que se le va a ir haciendo a lo largo de cada lado hasta terminar en este punto donde empezamos la vuelta de medio punto. Terminé la vuelta de medio punto y estoy dándole la última vuelta para hacerle la orilla. Esto siempre lo hago con la mayoría de los tejidos, una cadena, y desde el primer punto un punto deslizado, una cadena, toda la orilla en cada medio punto es un punto deslizado, una cadena, y así se va formando esta orilla. Tengo una cadena, deslizo en el último espacio una cadena y se desliza en el primer punto donde se empezó la vuelta, y aquí se corta el hilo y está terminada la última vuelta para darle la terminación a la orilla. Gracias por ver este tutorial y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.